Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. Semana de la Ciencia 4. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a la cuarta sesión de la Semana de la Ciencia. A nombre de todo el equipo de la asignatura de Ciencias Química, les doy la más cordial bienvenida. Soy la maestra Hilda María Fuentes López. El propósito de esta sesión es evaluar aciertos y debilidades de los procesos investigativos a partir del conocimiento, la indagación y la evidencia científicos. Les comparto la siguiente frase célebre de Roald Hoffmann. La química, la manera molecular de conocer lo natural y lo artificial, es una ciencia admirable, pródiga en la forma en que ha cambiado nuestro mundo. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de Ciencias con énfasis en Química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión, bolígrafo y lápices de colores. Si tienes dispositivo móvil, tableta o computadora, tenlo a la mano. Maestros, ¿saben qué podemos hacer para conservar los alimentos? Desde la antigüedad han existido varias técnicas, por ejemplo, el salado, el ahumado y la deshidratación. Hoy en día es posible la conserva de frutas en almíbar o el envasado al vacío. Bienvenidas, alumnas y alumnos, a esta sesión de la Semana de la Ciencia. Soy el maestro Juan David González de Paz. En esta ocasión conocerán los avances de la ciencia acerca de los métodos de conservación de los alimentos. Como saben, los alimentos se descomponen por acción de los microorganismos en un corto tiempo. Desde la prehistoria, los seres humanos se percataron de la descomposición de los alimentos. Esto propició que se buscara una solución al problema. Y ya sea con observación o la casualidad, lograron conservar alimentos empleando técnicas, aún sin saber los principios científicos en los que se basaban. En la actualidad, existe una gran variedad de formas para conservar los alimentos. La función principal de la conservación es retrasar el deterioro de los alimentos y prevenir alteraciones en su sabor, olor o aspecto. Observen el siguiente diagrama y analicen la información. Técnicas de conservación de los alimentos son las siguientes: refrigeración, congelación, liofilización, concentrados de sal o azúcar, esterilización, pasteurización, secado. En cada uno de ellos se distingue un proceso para retardar la descomposición de los alimentos por acción de los microorganismos. Se pueden emplear métodos naturales o artificiales. En los métodos naturales encontramos los siguientes: el ahumado, la salazón, la congelación, entre otros. Se denomina salazón al método de conservación de los alimentos a través del uso de cloruro de sodio o comúnmente llamado sal de mesa. Lo frecuente es aplicar el método en carnes rojas y pescados. La salazón es uno de los métodos más antiguos para conservar los alimentos. Se sabe que los antiguos egipcios ya utilizaban este método en carnes con el objeto de almacenarlas y mantenerlas comestibles durante largos periodos de tiempo. Vamos a emplear el método de salazón para conservar un filete de pescado. Necesitamos sal, un recipiente y en ese recipiente vamos a colocar nuestro filete. Aquí lo tenemos. Vamos a elaborar
esta técnica. Primeramente necesitamos colocar un poco de sal, puede ser gruesa o delgada, como ustedes prefieran, en el recipiente que vamos a emplear. Como si fuera una plancha para colocar encima el filete de pescado. Muy bien. Ese filete lo vamos a colocar encima entonces. Posteriormente vamos a agregar más sal. Recuerden que a la sal también se le conoce como cloruro de sodio. Debe de quedar muy bien tapado nuestro filete, que no se vea ninguna superficie de carne de este pescado, y al finalizar solamente vamos a distribuirla con nuestras manos para que quede de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Necesitamos dejar reposar nuestro recipiente con el filete y la sal en un lugar fresco. Después de 24 horas, 48 horas, el filete les va a quedar de esta manera. Observen cómo cambió el aspecto, el color, está un poco más duro. Esto es lo que provoca la sal, que se deshidrate la carne del pescado. Muy bien. Les sugiero que al finalizar, cuando se vaya a emplear esta carne, se emplee bastante agua, puede ser agua tibia, para retirar todo el cloruro de sodio y posteriormente cocinarla. Obviamente por la falta de tiempo se te mostró el resultado para que pudieras ver estos cambios en la carne del filete de pescado. Recuerda que el cloruro de sodio deshidrata la carne, es decir, absorbe toda el agua que tiene. ¿Sabían que los alimentos industrializados tienen colorantes que los hacen lucir con un mejor aspecto? Ejemplo de ellos son gelatinas, helados, fideos, salchichas, entre otros. Y aunque no son más de 20 los colores aprobados para su consumo en alimentos, son suficientes para obtener una gran variedad de tonos. La mayoría de los alimentos que encontramos en los supermercados o en las tiendas de nuestra localidad tienen un empaque de vidrio, plástico, metal o cartón. ¿Lo han notado? ¿Por qué se utilizan diferentes tipos de empaques? El empacar alimentos es un método muy eficaz para conservarlos más tiempo, ya que no están en contacto con la humedad del medio ni con el oxígeno. Observen los diferentes tipos de empaque que aparecen en pantalla. Empaques al vacío, empaques con atmósferas modificadas, empaques semipermeables, ¿qué sustancias se agregan a los alimentos para que tengan mayor durabilidad? El conservar los alimentos ha sido un reto para la humanidad. La química es de gran ayuda, pues aplicar este conocimiento en el área de los alimentos permitió la creación de conservadores que retardan el crecimiento de microorganismos durante un periodo de tiempo limitado. Algunos de los conservadores que se utilizan para mantener en buen estado a los alimentos en la actualidad son los que aparecen en pantalla: sorbato de potasio, sorbato de sodio y sorbato de calcio. Dato curioso: los romanos introdujeron la salmuera, sal disuelta en agua a más de 5% de concentración, y el vinagre como conservantes, inventando el escabechado. Cloruro sódico y ácido acético han sido los primeros aditivos alimentarios conservantes de la humanidad, además de los ácidos benzoico y sórbico, existentes en algunas especias como la canela y el clavo. Aquí les muestro cómo preparar la piña y los duraznos. En este caso,
se utiliza una disolución de agua con azúcar. Se hierve junto con la fruta y a este método se le conoce como almíbar, lo cual retarda la descomposición de la fruta. Listo, hemos terminado. Continúen aprendiendo aún más de esta ciencia tan asombrosa. Hasta la próxima. Ahora vamos con la maestra Emma y el maestro Fernando, que han viajado en la máquina del tiempo para presentarnos los conocimientos de las culturas prehispánicas en el México antiguo. ¡Ay, qué golpe me di! ¿Qué hago aquí? Ah, ya te vi, Emma. ¿Ahora dónde me trajiste? ¿Y mi ropa? Estaba bien a gusto en mi laboratorio pensando en reacciones y de repente aparezco aquí. Fernando, te ruego que te dirijas a mí con el sumo respeto que merezco como la sacerdotisa Emma, y que estás aquí para conocer y comprender la ciencia que en la época prehispánica se practicaba, sobre todo de la química. Me parece muy bien, y más que muchas aún se practican en la actualidad. Fernando, estamos en la vida prehispánica. Recuerda que muchos de los avances que se practicaban en la actualidad prehispánica. Está bien, está bien. En las culturas prehispánicas es bien conocido que estaban muy avanzados en el desarrollo de la ciencia y la química no se quedaba atrás. A ver si es cierto que sabes cuáles reacciones químicas se encontraban en procesos que se practicaban. Pues ya en sesiones anteriores expusiste, mi querida Emma, la nixtamalización. Sin embargo, hay más, como la fabricación de pigmentos. Sí, claro, pigmentos como los que se extraían de la grana cochinilla, dando la coloración rojiza. O como la coloración del oro azul a través del jiquilito, extraído de la planta. Exacto, de la planta del mismo nombre, la cual se fermenta y se obtiene la tinta añil. Pero no es lo único que se realizaba. En el 2020 seguimos disfrutando de los avances científicos que se desarrollaron durante la época prehispánica. Desde entonces, se ha recurrido a la fabricación de bebidas fermentadas no destiladas. La fermentación es un proceso anaerobio. Es decir, no requiere oxígeno para que se realice. Mediante esta se hidrolizan los carbohidratos como la glucosa, fructosa o sacarosa para formar un anhídrido carbónico y alcohol etílico. Un ejemplo de bebida fermentada es el tepache. ¿De dónde viene la palabra tepache? Proviene del náhuatl tepiatl. Se cree que su significado es bebida de maíz. Hay diferentes maneras de prepararlo. La más conocida es con la fruta de piña, donde las cáscaras se ponen a fermentar con azúcar morena o piloncillo en barriles de madera. Tras unos 2 días de fermentación, se obtiene una bebida agradable y con el paso del tiempo su sabor se torna agrio y embriagante. Observen estas burbujas. ¿Qué serán? Otro ejemplo es una bebida derivada de la fermentación de la savia del maguey, que fue considerada como herencia de los dioses prehispánicos. Varios mitos se han creado en la producción de esta bebida. Por ejemplo, el uso de la muñeca, que no es otra cosa que estiércol de vaca envuelta en un trozo de manta, lo cual es absolutamente falso, ya que si se colocara alteraría drásticamente el proceso de fermentación. Lo que sí es muy cierto es que es un producto con alto valor nutrimental. Contiene proteínas y carbohidratos. Estos últimos le aportan un sabor muy especial. Aunque al ser una bebida producto de la fermentación, no se debe de abusar de su consumo. ¿Saben de qué bebida estamos hablando? Claro que sí. Esta bebida de los dioses es muy común en los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala principalmente. ¡Qué interesante! Esperamos, queridos estudiantes, que a ustedes también les haya sido muy interesante, pero sobre todo, reconocer que nuestras culturas, nuestras raíces, realizaban ciencia y muy precisa. Claro que sí. Si no fuese así, no podría disfrutar de este delicioso tamal o los ricos tacos acompañados de una bebida de los dioses o un agua de tepache. Queridos estudiantes, ¿ustedes qué opinan? ¿Dejamos a Fernando en el pasado o lo traemos al presente? Si quieren que regrese, súbale el volumen 2 rayitas a su televisor. Si quieren que se quede, bajen el volumen. Así que, voten ya, ustedes deciden. Ah, muy bien, Fernando. Los estudiantes han decidido.
de regreso al 2020 para que sigamos disfrutando de la Semana de la Ciencia. Como última actividad de la Semana de la Ciencia, presentamos a la maestra Nel, que nos tiene preparado un crucigrama y una actividad experimental relacionada con las sustancias adictivas, sus efectos y consecuencias. Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos, a esta sesión de la Semana de la Ciencia en Aprende en Casa. En esta sesión fortalecerán sus conocimientos sobre las consecuencias del uso de sustancias adictivas. Deberán poner mucha atención, pues también jugaremos y haremos un crucigrama. En México y a nivel mundial se conocen distintas sustancias adictivas, de las cuales, aunque algunos son sustancias prohibidas, a pesar de los daños biológicos, físicos y psicológicos, otros son de venta libre. Particularmente en nuestro país, se han utilizado sustancias con fines medicinales desde tiempos ancestrales. Esto lo hacían siempre con mucho cuidado y protección, ya que no cualquiera era el indicado para dar algún tipo de tratamiento, pues las personas serán evaluadas para ello. Iniciamos con nuestro crucigrama. La maestra nos apoyará a realizarlo. Ustedes en casa pueden hacerlo. Uno horizontal. En el México prehispánico se llamaban Teonanácat, Peyote y Ololiuqui. Eran utilizados con fines religiosos y curativos. Es una característica particular de hongos, cactáceas y plantas. Correcto, son alucinógenos. ¿Le ayudo, maestra? Sí. ¿Faltaría? ¿Sí? ¿No? G. Alucinó. Bueno, creo que aquí va la que lleva el acento. Alucinó, G. Nos. Muchas gracias, maestra. Llamados así debido a que causan alteraciones en el estado mental de la persona. Una curandera muy reconocida en México e internacionalmente utilizaba estos hongos alucinógenos, a los cuales llamó niños santos. Fue María Sabina Magdalena García, originaria de Oaxaca. Nació en 1894 y falleció en 1985. 2 vertical. Debido al reconocimiento internacional y por recomendación e inclusive por curiosidad a los conocimientos de María Sabina por la curandería, fue visitada por un grupo de fama mundial, también conocido como el Cuarteto de Liverpool. Muy bien, los Beatles. ¿Le ayudo, maestra? B-A Beatles. B-A. Otra sustancia muy conocida y alucinógena es la planta de marihuana, considerada como una droga, ya que altera al usuario, generando una sensación falsa y momentánea de felicidad, distorsionando la percepción del tiempo y la distancia, además de provocar la dificultad para razonar, aprender y recordar. 3 vertical. Es el nombre científico de la marihuana. Correcto. Cannabis sativa. ¿Le ayudo? Cannabis. Lleva doble N. Nos haría falta una N. Cannabis. Cannabis. Ti. Gracias, maestra. Existen otras sustancias que perjudican al estado de ánimo. Provoca que las funciones cerebrales sean mucho más lentas. 4 horizontal. Su proceso de elaboración es distinta,
ya que se obtiene de la fermentación de la planta como la cebada, centeno o trigo, el maguey, el agave o frutas como las uvas y manzanas. Desgraciadamente, cada vez más jóvenes consumen esta sustancia a muy temprana edad. Saben mucho. Así es, el alcohol. ¿Le ayudo, maestra? Alcohol. Alcohol. Muy bien. Este no sufre transformación durante el proceso de digestión, por lo que es absorbido directamente en su estado original a través de la pared del intestino delgado y de la mucosa estomacal. Una vez que entra al torrente sanguíneo, alcanza máximas concentraciones en un tiempo estimado de 30 a 90 minutos. Se distribuye con facilidad hacia el sistema nervioso, donde ejerce un efecto depresor de sus funciones, lo que llamamos intoxicación alcohólica, que en ocasiones puede ser muy catastrófica para la salud y seguridad física, biológica y emocional, ya que se puede perder la conciencia de lo que sucede alrededor. Zinc horizontal. Esta es la sustancia principal que contiene el cigarro. Provoca en el consumidor una sensación de tranquilidad, pero es muy adictiva. Excelente, es la nicotina. Maestra, por favor. A ver. Ok, nicotina. ¡Qué fácil! Ahora llevaremos a cabo la actividad experimental. Los materiales que necesitaremos son, inciso A, pulmones de cerdo o pollo. Estos deben estar completos, es decir, con los 2 pulmones y la tráquea. Inciso B, guantes de látex. Inciso C, popotes. Inciso D, humo. Inciso E, un encendedor. Recuerden que al realizar las actividades experimentales deben hacerlo en compañía de un adulto. Ahora en este caso vamos a realizar nuestro experimento. Tenemos aquí los pulmones de cerdo, nos colocaremos los guantes. Recuerden que esas actividades las tienen que hacer siempre en compañía de un adulto. Ahora recordemos un poco sus clases de biología. En este caso tenemos pulmones de cerdo, pero están compuestos en comparación del ser humano por 2 pulmones y en este caso también tenemos el corazón. Y como podrán observar, están estrechamente vinculados ya que se encuentran unidos por venas principales y arterias. Ahora con el popote localizaremos las partes en las que se puede cortar el pulmón. En este caso vamos a ubicar primero la tráquea, aquí tenemos la laringe y vamos a buscar dónde se encuentran las uniones de la tráquea hacia el pulmón. Aquí ya tenemos localizado uno, lo que vamos a hacer es cortar para que a través de estos orificios se pueda introducir el humo. En este caso, el pulmón, bueno, contará con distintas aberturas o cortaduras para poder hacer pasar el humo. Ahora vamos a colocar el humo con nuestro popote. Encontraremos el lugar donde podremos soplar para que pueda pasar el humo. Ponemos atención. Muy bien, ya añadimos el humo y como podrán observar, el pulmón del cerdo ha quedado manchado e inflado los alvéolos. Esto es claro que en este caso se llenaron los pulmones de humo. Muy bien. En nuestro experimento es posible observar cómo los pulmones de cerdo se van manchando de color negro, que es en sí el humo del tabaco. ¿Se pueden imaginar cómo están los pulmones de un fumador?
Fumar también es una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo, ya que afecta no solo a los pulmones, sino también a otros órganos del cuerpo humano. Además de ser uno de los principales causantes de cáncer, parto prematuro, osteoporosis, enfermedades del corazón, entre otras. Estas sustancias son dañinas en el organismo, ya que son muy adictivas, provocando que cometan errores que tal vez no puedan corregir. Por ello, siempre deben protegerse y no consumirlas. Esperamos que hayan aprendido y disfrutado esta sesión de la Semana de la Ciencia. ¿Qué les parece? Con el éxito de la primera semana, hemos decidido presentar otra Semana de la Ciencia. Les sugerimos que platiquen con su familia acerca de lo que más les gustó de la Semana de la Ciencia. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.